ni normado, no solo acá en el Perú, en ningún país del mundo existe esa normatividad en cuanto a lo que es cómo hacer la evaluación considerando la vida útil. No hay. Hay tentativas, hay algunos preproyectos, pero de ahí a que exista un proyecto real con el cual las normas se hablan, no existe. Como no existe, pues bien, ya llegó el trabajo. ¿Qué es lo que se hace? Yo lo entiendo como vida útil, ¿no? Un tiempo en el cual no reparación, no reforzamiento. ¿No? Es un tiempo de vida útil. No reparación, tampoco debe existir reforzamiento, por más que hayan existido 2 o 3 sismos. Dos o tres sismos intensos, pero no debe de haber ni reparación ni reforzamiento. Eso es claro como vida útil. Significa en la clínica los 80 años, pero no tiene que llegar a eso. Eso es lo que yo debo entender. Después de esta vida útil, ¿qué significa? Sin reparación, sin reforzamiento, ¿no? Ya viene acá una nueva etapa, sin reparación, sin reforzamiento. A esto se le llama vida residual. Vida residual significa que yo le voy a alargar la vida. Esta curva ya no va a ser así degradante, sino desde acá empieza una nueva vida. Va a ir cayendo lógicamente, pero de otra forma. ¿Por qué? Porque acá yo tendré que reparar y reforzar. Reparar, reforzar. Este trabajo es parecido a lo que sucede en la vida real. Cuando un familiar, ¿no? Cuando un familiar, una vez que extrae el mal, lo que hace es el estudio patológico y dice, ¿es benigno o es maligno? Si es maligno, de acuerdo a la patología que ha visto de lo que ha extraído, puede decir, está en tal grado, primero, segundo, tercero, ya es el último, disculpe, pero inmediatamente uno pregunta, ¿y cuánto tiempo le da de vida? Bueno, un aproximado de tanto, no puede decir de ninguna manera, 6 meses, 3 días y 2 horas, no puede decir de ninguna manera. Usted también como ingeniero estructural no puede decir de ninguna manera, voy a reforzar y va a durar tanto tiempo, es imposible. Entonces, la secuencia es exactamente la misma que el médico. ¿Qué tiene que hacer usted para esta vida residual? Primero, el tiempo de vida útil tendría que ser mi inspección ocular. Para que yo vea tiempo de vida útil, inspección ocular. Para esta inspección ocular me puede ayudar Benedetti. Benedetti me puede ayudar, muy aparte de lo que yo voy a observar. Dentro de esta inspección ocular, tengo que ver las dos cosas, patología del material y patología estructural. Las dos cosas tengo que ver. Si yo hablo de patología del material, entonces empezamos por patología del material. La más complicada, lógicamente, tengo que ver la corrosión, ¿no? Corrosión. Entonces me voy a la patología del material y yo empiezo a analizar corrosión. Corrosión. ¿Qué otros problemas podría haber dentro de la patología del material? Puedo ver lo que es netamente, tiene parte estructural y parte del material, ¿no? Las grietas.
en los elementos estructurales. Las grietas pueden ser de diferentes causas. Puede haber existido cangrejera, por eso es que se produjo la corrosión, ¿no? Puede haber existido una grieta superficial por un mal fraguado, ¿no? Puede haber existido esa grieta superficial por el mismo calor propio que se tiene en el medio, en fin, ¿no? Grieta superficial. Pero si la grieta ya la mido y es un poco más profunda, ya estaría hablando de la parte estructural. Entonces tengo que ir a la patología de la estructura. Patología estructural tendría que ver grietas más profundas. Dentro de esas grietas profundas tendría que yo ver la longitud y el espesor de la grieta. Para controlar dicha longitud tendría que yo colocar, si es una grieta superficial, simplemente lo puedo controlar con tapando la grieta, ¿no? Si eso vuelve a aflorar, probablemente ya no es una grieta superficial, sino se convierte en una grieta profunda, ¿no? Entonces, longitud, ubico la grieta y lógicamente tapo la grieta en los extremos. Si esta grieta continúa, después de, porque no puedo hacer una evaluación inmediata, puedo ir avanzando en una cosa, pero tengo que ir el otro también viendo cuál es su comportamiento de la estructura. Si esa grieta continúa, significa que efectivamente es estructural, ¿no? El espesor también. Tendría que ver la resistencia, nueva resistencia, F'C nuevo. Con el nuevo F'C yo voy a obtener la resistencia real. Esa resistencia actual me va a dar ya un punto de partida. Pero no solamente es el F'C del comportamiento del material, sino también tendría que verificar el estado del acero. Si es una estructura de acero, tendría que verificar extraer un núcleo. Entonces acá utilizamos diamantinas y hacer el nuevo F'C. Pero esta patología estructural no solamente puede haber sucedido eso, puede haber sucedido exclusivamente desde el inicio por Benedetti, que me decía la una mala configuración, columna corta y todo lo demás. Daños comunes. Por mala configuración. Columna corta, piso blando, etcétera, etcétera, ya. Si es daño por mala configuración, el seguro jamás. Esto, el seguro inmediato. Usted en su inspección ocular tengo estas fallas. Ya, señor, esto no puede ser de ninguna manera asegurado, ¿no? De ninguna manera. Este es un descalificativo que le da en forma inmediata. Descalificativo. Si hay este tipo de errores en cuanto a la configuración estructural, esta edificación de ninguna manera el seguro se va a arriesgar a asegurarlo, pues eso es imposible. Entonces el ingeniero inmediatamente dice, esto con la inspección ocular ahí acaba. ¿Qué más puede ser? Como medidas para asegurar la constancia. Claro, entonces no se puede, exacto, es igual, no se puede. ¿Qué más puede ser? Problemas de suelos, que haya habido asentamientos diferenciales, ¿no? Suelos, problemas con suelos. Ya, si el suelo está en una zona adecuada, no, tampoco, ¿no?
licuación en esa zona, no, pues no, es imposible ya. ¿Qué es lo que estamos esperando? Pero sí, pero no es todo Chimbote tampoco, ¿no? Si hay licuación, hay zonas de licuación de suelos en Chimbote, pero no es toda la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pide? Si hay licuación, pues no. Si hay asentamientos diferenciales, pero este asentamiento diferencial también hay que distinguirlo, es mínimo, grietas pequeñas que han existido, intermedio o máximo. Entonces dice, asentamiento diferencial, si es mínimo, sí, si es intermedio, si es menor, al 85%, no te aseguro, no te aseguro. ¿Por qué se refiere ese 85%? La vida útil, ya el punto donde yo voy a empezar a reparar es aproximadamente el 70% del F''C. Aproximadamente 70% del F''C. Yo no voy a reparar pues cuando está con el 75%, 80%, ya me queda muy poco tiempo para que este señor me esté cancelando y yo ya empiezo ya a reparar. Y si viene el sismo mañana, empiezo desde mañana a invertir cuando este señor recién me está cancelando. Entonces, también eso son ciertos valores en los cuales usted tiene que tener un margen de seguridad. Un margen de seguridad. Entonces, ¿por qué todo ello? Porque si es un F' bajo, inmediato yo tengo que hacer reforzamiento. Y si voy a reforzar, ¿qué es lo que voy a hacer? Encamisado, voy a hacer, en fin, diferentes tipos de reforzamiento estructural. Es una parte del curso que ustedes van a llevar acá en el diplomado. Entonces, no debe de ser eso. El resto, todo lo normal. Cuando son corrosiones, también. Baja sí, mediana y alta, no. Baja sí, mediana y alta, no. Para esto utilizamos el manual Durar, que nos dan ciertos parámetros para identificar cuando la corrosión es baja y cuando la corrosión es mediana a alta. Entonces lo contratan, ya usted vio patología estructural, patología material, se hace todo el estudio y usted dice, ahora sí, ingeniero, ya, no tiene daño, está en esto, está todo perfecto, muy bien. Viene un sismo, el tiempo se va degradando otra vez más, usted genere más o menos su curvita de degradación durante el tiempo, ¿no? Y un aproximado más o menos me indica cuándo es que van a empezar a hacer las reparaciones. ¿Y cuándo? Se podría decir, ante un sismo como el de Ica, que es probable que ocurra, podría existir ya reforzamientos. Entonces usted, después de estos datos, ingresa el nuevo F''C, ingresa la nueva configuración estructural y hace un análisis sísmico, ¿no? Pero tendría que ser con un tiempo historia real, un análisis sísmico. Y usted ve, desplazamiento a tanto, perfecto, de aquí a tantos años, ¿cuánto es? Tanto. ¿De acá cómo va? Ah, perfecto. Con desplazamientos usted puede controlar lo que vendría a ser sus daños. Entonces, primer sismo. Tiempo del edificio y qué daños ocurren. Y todo con costos, ¿no? Segundo sismo intenso, de nuevo, costo que va a tener. Se supone que yo voy a hacer que este edificio ocurra un sismo ya, teóricamente.
Yo voy a asegurarlo y tengo que hacerle ya el sismo inmediato. Y los daños, ¿no?, que ocurren con sus costos respectivos, el siguiente sismo no va a ser tan inmediato que digamos. Entonces yo hago mi evaluación, está todavía por el 85-90%, hago un sismo, verifico y ahora sí voy a hacer un nuevo sismo después de 15 años, 20 años. Después de 15 años, 20 años, hago el nuevo sismo. ¿Cuánto se degradó? Ya en esa época ya no va a estar ya con el 90%, de repente va a estar con el 85%. ¿Cuáles serían? Entonces viene la primera cláusula. Entonces viene el seguro. En el seguro, usted como ingeniero estructural le da la información al departamento para que vean daños, no ocurren, etcétera. Todo está muy bien. Ven la proyección con daños versus tiempo y pasa a la parte de contabilidad. En contabilidad hacen una proyección y dicen, bueno, tanto mensual es lo que usted va a pagar todos los meses. Ocurre un sismo, yo lo reparo. Ocurre un sismo, yo lo refuerzo. Pero hay dos puntos fundamentales a tratar. Primero, que yo voy a tener una persona vigilante para ver el uso, porque hoy día puede ser de que esté esto como un ambiente de una sala de hoy día esté de repente como un consultorio, y el día de mañana o el otro mes lo convierte en una sala de operaciones. Son maquinarias que le van a estar ahí. Entonces yo tengo que controlar, porque no vaya a ser de que empiecen grietas que no son por producto de sismo, porque todo, acá no se va a ver solamente sismo, sino se ven todos los tipos de daños que puedan ocurrir. Entonces yo ya estoy asegurado, cualquier cosa, viene el seguro y me lo repara. Entonces tengo que ver el uso. Entonces tiene que ver una persona que periódicamente va a ir a hacer las inspecciones, ¿no? Entonces acá se tendría que ver inspección periódica. Y de acuerdo a lo que me ha dicho el ingeniero, este contrato tiene un fin. El final del contrato es solamente 15 años o 20 años. ¿Por qué? Porque ya el ingeniero me calculó el aproximado donde ya empiezan ya los problemas más graves y ahí sí ya no, porque ya voy a invertir demasiado. Entonces acá en el fin esto lo va a determinar el ingeniero estructural. Si se dan cuenta, es parecido a la metodología que se utiliza en los seguros de salud, ¿no? La metodología es exactamente la misma. Nos hemos copiado de ellos, pero aplicándolo lógicamente a la parte estructural, ¿no? A la parte estructural. Entonces, acá tiene un fin. El final va a ser 15 años o 20 años de acuerdo a lo que le ha determinado. Pero el contrato privado que hago con usted, ingeniero, es diferente. Si estos problemas aparecen a los 5 años y usted me dijo 20 años, yo a usted le hago juicio porque usted me ha fallado. Usted lastimosamente me ha engañado. Y esto no debe de ser. Este es un negocio importante, pero es de mucho riesgo, ¿no? Para un estructural es de riesgo, tiene que conocer bien las cosas, hacer el trabajo correctamente, para dar una aproximación, no es un valor, no es un tiempo específico que se diga que va a ser exactamente esto. Nadie puede decir esas cosas. Pero sí, un buen comportamiento es la metodología. Muy bien, vamos a hacer un break. Vamos a ingresar ahora sí a lo que es la interacción sobre estructura. En la interacción sobre estructura
Han existido dos puntos de vista, uno lo que es la parte geotécnica y la parte estructural. El ingeniero geotecnista lo miraba como suelo, cimentación, en el suelo cimentación utilizaba por ejemplo el Praxis, que es una modelación con elementos sólidos. Suelo como elemento sólido. El ingeniero estructural lo miraba la interacción suelo-estructura como edificio, suelo, cualquier programa estructural, pero se modelaba con coeficiente de rigidez equivalente. Hoy en día, como les indicaba, hay un comité T38 que rige los destinos de la interacción suelo-estructura. En este coeficiente T38 se pretende modelar de esta forma como está acá. Significa al suelo como elemento sólido, lo que hacía el geotecnista, ¿no? Incluyendo su fricción, todas las características geotécnicas de cada uno de los estratos, primero, segundo, tercer estrato, la cimentación y luego el edificio, ¿no? Y luego el edificio. Todo ello, hacer como un análisis en un proyecto, demandaría mucho tiempo, ¿no? Demandaría mucho tiempo. Entonces, se ha llegado, primero, a hacer investigaciones de este esquema, en cuanto son confiables los resultados modelando suelo con elemento sólido y lo que es rigidez equivalente. Esa fue parte de mi disertación doctoral, en la cual se hizo el comparativo, ¿no? Para ver hasta qué punto los coeficientes de rigidez y qué coeficientes de rigidez serían los adecuados para poder utilizarlos, porque hay muchos coeficientes de rigidez equivalente a nivel mundial, pero ¿cuál sería el óptimo de tal manera de poder utilizarlo en una norma como tal, en nuestro caso para el Perú, y en otros países ya se utiliza? Entonces, lo que se ha llegado como tal para un proyecto, para investigación sigue siendo esto, pero para proyecto se utiliza el de acá. Pero en esta parte del proyecto hay que ver los modelos adecuados. No puede ser cualquier modelo. Los modelos adecuados que hayan tenido dos requisitos fundamentales. Primero, que hayan sido experimentales, que se haya comprobado que realmente sus valores son tal o cual. Y segundo, que tenga una formulación matemática. Porque el modelo físico ya se conoce cómo es el comportamiento de estos coeficientes de rigidez equivalente. La interacción suelo-estructura, entendida por ambos, tanto la parte estructural como la parte geotécnica, es simplemente un contacto entre el suelo, la cimentación y la superestructura. Y va a depender de todos los parámetros que se van a tener en la base de fundación y todos los estratos posteriores, ¿no? En cuanto a lo que es comportamientos inelásticos del material, dentro de los comportamientos inelásticos del material se le conoce como no linealidad. Dentro de las no linealidades, dentro de la no linealidad existe la no linealidad física. Esta no linealidad física es aquella donde en un diagrama esfuerzo-deformación
Por ejemplo, para el acero se ve todo su trabajo hasta la rotura. Eso es la no linealidad física. No se ingresa un parámetro de rango elástico, sino todo el comportamiento hasta la rotura. En pocas palabras, es el diseño por desempeño, pero a un nivel mucho más grande, más desarrollado posible, ¿no? Desempeño es hasta cierto punto, pero lo otro se ve ya el comportamiento de cada uno de los materiales. Si es concreto armado sería concreto y acero hasta el proceso de rotura. Tiene sus problemas, primero, entre lo que es la parte constructiva y lo que es el ensayo propio, porque para ello tendríamos que ver qué tipo de acero vamos a utilizar y cuál es el ensayo en laboratorio con ese tipo de acero y qué tipo de concreto, y no se puede decir de que el concreto va a ser exactamente el mismo, porque sabemos pues que una cosa es trabajado en obra y otra cosa es en el proyecto. Consecuentemente sigue siendo investigado, sigue avanzándose, hay un primer paso que se tiene que indicar, que es el diseño por desempeño. La no linealidad geométrica que es un diagrama no lineal también, entre el desplazamiento y la deformación. Diagrama no lineal entre el desplazamiento y la deformación. También se tiene un diagrama no lineal y esa es la no linealidad geométrica. En esta no linealidad geométrica sí se ha avanzado un poco, porque la no linealidad geométrica, ¿no?, tiene que ver con el análisis por pérdida de estabilidad. Esta no linealidad geométrica es el análisis pushover, no linealidad geométrica. ¿Cuándo es notorio? La no linealidad geométrica va a ser mucho más importante cuando son edificios de gran altura y cuando hay grandes luces. Ni qué decir para puentes, ¿no? No solamente la pérdida de estabilidad se puede pensar que es por carga vertical, también por desplazamientos laterales se puede perder la estabilidad, en el caso de puentes. Esto por cargas verticales. Y esto por flexión longitudinal y transversal. Flexión longitudinal y transversal. Entonces, considerando las flexiones longitudinales y transversales, en puentes va a ser el análisis de pérdida de estabilidad. Como sabemos, la pérdida de estabilidad existe en dos formas. Primera forma y segunda forma de la pérdida de estabilidad, ¿no? La primera forma se basa fundamentalmente en la fórmula de Euler, ¿no?, para la carga crítica, ¿no? La deducción de una columna simple producto de una carga céntrica o excéntrica que va a producir la falla, ¿no?, porque va a haber una flexión lateral que se va a producir. Y la segunda forma de pérdida de estabilidad se le conoce como la forma alta de la pérdida de estabilidad, que es una siguiente forma que ya no está dentro de la parte elástica, sino está dentro de la parte inelástica. Parte inelástica. Que se le conoce como carga secuencial o una carga adicional, P crítico adicional. Todo esto ha dado como tal
lo que se le llama carga incremental en el SAT 2000. El análisis por carga incremental, ¿no? Son conceptos tradicionales que se habían sabido ya desde hace mucho tiempo. Generalmente la formulación matemática va mucho más allá, más rápido que lo que es la formulación netamente de algoritmos de computación. Va mucho más allá, mucho más rápido se ha llegado en la formulación matemática. No linealidad física matemáticamente ya está muy avanzada, se puede decir está ya totalmente descubierto. Esto ni qué decir, estamos hablando pues de los años 1920 más o menos, de esta, la segunda forma de pérdida de estabilidad, significa la carga incremental del año 1920, se conoce, 1918, si no me equivoco, se conoce. Entonces, desde 1918 y todavía el SAT 2000 recién hace carga incremental en su última versión. Estamos hablando 2009-2010. Entonces, miren, casi 100 años después de la formulación matemática para que recién se llegue a una formulación netamente ingenieril. Ingeniero, lo que le interesa es que la información que usted me da, la formulación matemática, sea creíble, que el señor que hace el software haya utilizado toda esa formulación matemática para que yo pueda confiar que realmente eso es tal o cual. Por eso siempre se recomienda hacer un ejemplo pequeñito, pero donde yo pueda comprobar que esa fórmula sí se ha utilizado o no se ha utilizado. Para eso, pues, los libros de Timoshenko jamás van a dejar de existir porque hay formulaciones interesantes que ahí se han obtenido y de otros autores más. Entonces, el pushover es esto. Con el tiempo, el pushover también ya nos produce secuencia de daños. Entonces, por ahí podemos obtener rótulas plásticas, la secuencia de rótulas plásticas, y podríamos obtener un diseño por desempeño hasta nivel actual. Hasta nivel actual. Se puede obtener esto, ¿no? Pero de ahí a decir que el diseño por desempeño es la no linealidad física, mentira. Eso no es así. Son cosas muy diferentes. Son cosas muy diferentes. La otra no linealidad es la constructiva, la no linealidad constructiva. ¿Qué significa? De que yo, cuando voy a hacer un análisis, automáticamente con mi software se obtiene ya todo el edificio. Sin embargo, en forma real, la realidad es muy diferente. Comportamiento real, no. Comportamiento real, primero, ¿no? Hago mi cimentación, planto mis columnas, etcétera, etcétera, y así continúo con cada uno de los pisos, o con cada uno de los pisos. Consecuentemente, estas conexiones que se tienen ya han producido un ligero sobreesfuerzo, ¿no? Pero esto no está considerado dentro del programa, ¿no? No está considerado dentro del programa. A eso se le llama no linealidad constructiva. Este proceso sería interesante que sea simulado en el programa, pero a la persona que va a utilizar el programa lo que le interesa es automáticamente generar todo esto. No voy a ir parte por parte. Hay software que ya tienen esta parte que son factores adicionales que se le llama coeficiente de seguridad del trabajo, así se le llama, coeficiente de seguridad del trabajo. Este coeficiente de seguridad del trabajo, e inclusive en algunos países ya está normado, 0,95, 0,90, está normado como tal, ¿no? Entonces son coeficientes de seguridad del trabajo para poder ver esta parte de la seguridad constructiva, que también han sido ensayados y por lo tanto están en sus normas. Para poder simular entre esto y esto, utilizan un coeficiente del factor de 0,9 o 0,95, ¿no? Depende de las normas, ¿no? Por ejemplo, si vamos al más crítico, lógicamente que sería el 0,9, ¿no? El más crítico, el más crítico. Esto está en la norma europea, norma
de diseño, por ejemplo en la Federación de Rusia, ya está como factor adicional de trabajo para poder esto corregirlo. Todo lo que yo modelo, como que se va a corregir a través de estas conexiones, ¿no? Las conexiones del proceso constructivo. Esto todavía sigue investigándose, sigue mejorándose, igual que lo primero. Esto sí se ha avanzado bastante, ¿no? Lo otro, el aislamiento en la base. Hablar de aislamiento sísmico en la base, estamos hablando de una disipación de energía. Entonces, si hablamos de aislamiento en la base, estamos hablando de una disipación de energía. ¿Quién disipa? El aislador. Su trabajo va a ser parecido a una junta, ¿no? Una junta sísmica, donde esto es teóricamente rígido, el otro es una plataforma que va a estar moviéndose, y esto es lo que estamos colocando como un valor determinado como una junta, ¿no? Sabemos de que esto también se va a deformar, consecuentemente su trabajo va a ser totalmente análogo. Entonces, ¿cuál es la función del disipador igual que de la junta? Tratar de impedir de que estos dos lleguen a un contacto entre sí. Si se va a impedir lo que es el contacto entre sí, estaríamos hablando que va a trabajar por la vertical, ¿no? Por la vertical, y como esto está fijamente unido, todo esto se comporta como un bloque adicional. Consecuentemente, tendríamos una rigidez, otra rigidez y otra más. ¿Qué es lo que pasa cuando existe ese tipo de casos? Lógicamente que sabemos cuando un edificio tiene muros, el otro tiene pórtico, en el mismo edificio tiene muro y pórtico, ¿qué es lo que pasa? Se mueve de una forma y el otro de otra forma. Consecuentemente, este va a tener el mismo trabajo. Entonces, el aislador va a tener un comportamiento para carga vertical y para carga lateral, ¿no? Vertical va a absorber y lateral también, la función del aislador. Si nos damos a un balance energético, a lo que se va a llegar si recordamos, tenemos una energía que es la del sismo, ¿no? Va a venir una energía que va a ser estrictamente del edificio, ya no va a ser tan grande como la anterior, edificio como material. Luego vendrá la energía del aislador y finalmente termina su energía potencial y su energía cinética. Consecuentemente, es un nuevo balance energético el que se va a tener. Ya la energía del sismo será igual a la energía del material del edificio, energía del aislador, energía potencial y energía cinética. Esto que anteriormente absorbía el 97% aproximadamente hasta el 99% de toda la energía, ahora se reduce el edificio. Si este es el 100%, el edificio llega a absorber 70%, el aislador aproximadamente 28, 29% y el resto un 2%. 1%, 1%.